la chiripiorca de la unción y sentimos que es rico, sino que tiene un propósito. El Espíritu Santo está dentro nuestro para que profeticemos. Lo que habilita a una persona a profetizar no es tener el oficio o el diploma de profeta, sino es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la capacidad, porque el derramamiento del Espíritu Santo consistió en la multiplicación de las formas de comunicarse entre el cielo y la tierra, entre Dios y los seres humanos. Antes Dios hablaba con algunos iluminados. Después Él derramó su Espíritu sobre todos para que todos puedan entenderlo a través de sueños, de visiones, de arrebatamientos, éxtasis, mirar la palabra y tener espíritu de revelación, de conocimiento. El Espíritu Santo adentro nuestro nos multiplicó la forma de comunicarse entre el cielo y la tierra y Dios y los seres humanos. ¿Cuántos entienden? Eso nació de un clamor de Moisés. Porque el plan de Dios nunca fue tener intermediarios. El plan de Dios siempre fue tener contacto con su creación. Intermediarios lo pusieron los hombres. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto y va a crear su cultura en ellos, Él aparece en el monte y dice: vengan a intimar conmigo. Pero como el monte temblaba, salía fuego, no era la forma que ellos estaban acostumbrados. Tuvieron miedo y dijeron: Moisés, ve tú, y todo lo que Dios te diga vamos a hacerlo. Y ahí comenzaron los intermediarios, pero Dios nunca quiso tener un intermediario. Después se establecieron, con el pueblo levanta becerros de oro, diciendo que fue el becerro que los quitó de Egipto. Dios se incendió en ira y se determinó a destruir todo el pueblo y comenzar de cero con Moisés. Pero Moisés dijo: Señor, no, dales una oportunidad. Entonces Moisés hizo una línea. Después lean Éxodo 32. Y dijo: los que quieran estar del lado del Señor pasen para ese lado. Y solamente la tribu de Leví pasó. Y ahí comenzó el movimiento de los levitas. De ahí salían los que estaban cerca de Dios, comunicaban a Dios al pueblo, intercedían a Dios por el pueblo, adoraban a Dios por el pueblo. Esos eran los levitas. Porque ellos decidieron pagar el precio de estar cerca del Señor. Pero cuando vino Cristo, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Más que almas, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido en el Edén. Que el hombre tenga contacto directo con Dios y gobierno sobre la tierra. Él vino a rescatar eso de decir: ahora no hay mediadores entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Yo abrí un nuevo y vivo camino, todos tienen libre acceso a la presencia del Padre. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque mi sangre pagó el precio como sumo sacerdote una vez y para siempre. Y Él dio de su espíritu para que podamos ir al Padre directamente. Necesitamos de pastores para que nos guíen, nos direccione, nos cuide, nos proteja. Necesitamos de maestros que nos enseñen revelación de la palabra. Necesitamos de apóstoles, de profetas, pero no dependemos de ellos para tener contacto con Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces el concepto que los levitas están para llevar al pueblo a la presencia de Dios es un concepto del antiguo pacto. Cuando Cristo vino, eso quedó extinguido. Perdón dejar a algunos desempleados esta mañana. Pero en el pacto que vivimos hoy, los levitas no existen más. Hubo una transición que muchos están tardando mucho a pasar esa transición. A veces me dicen: Marcos, quiero que vengas para llevar el pueblo a la presencia de Dios. Si yo digo, yo entiendo la motivación, pero pensemos en crudo. Yo no puedo llevar a nadie a la presencia de Dios. Primero, que ustedes son muy pesados. Segundo, que no hay mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Yo solamente
Uy, por ahí Dios está llamando y nos da un mensaje. Entonces ustedes dicen, entonces ¿para qué está la música? ¿Para qué están los ministros? ¿Para qué están los ministerios? No para llevar a la gente a la presencia de Dios, sino para crear ámbitos que hace que cada uno entre con sus propios pies por la sangre del Cordero, que hace que cada uno vea con sus propios ojos, cada uno ve el nuevo y vivo camino que Jesús abrió y entra por la sangre del Cordero y no por la música y no por un directo de alabanza que te diga levante las manos. Tú entras en la presencia de Dios no por una canción lenta, sino por la sangre del Cordero, por la conciencia que Él te abrió un nuevo y vivo camino. Entonces eso nos quita un peso de las espaldas para los ministros, diciendo, ay, ¿qué tenemos que hacer para llevar a ese pueblo? ¿Qué cantamos? ¿Qué decimos? Entonces quitamos esa mochila, que nuestra función no es llevarles a la presencia de Dios, sino es crear el ámbito que ya estamos en la presencia de Dios, la conciencia de que todos somos un reino de sacerdotes. Sacerdote es aquel que tiene acceso libre a la presencia de Dios para adorar e interceder. Sacerdote no es el que está en la plataforma. Sacerdote es todo aquel que tiene la sangre del Cordero y tiene acceso a su presencia para adorar e interceder. ¿Cuántos sacerdotes están aquí esta mañana? Entonces ustedes me dicen, entonces Marcos, ¿para qué estamos? Fíjense conmigo, Números capítulo 11, versículo 24. El clamor de Moisés. Moisés se volvió el intermediario entre Dios y el pueblo, pero la carga era muy pesada sobre él. Y él dijo, Señor, yo no puedo más. Entonces el Señor le dio una estrategia. Voy a impartir y multiplicar el espíritu que está en ti. Voy a derramar sobre 70 ancianos también. Y miren qué pasó. Números 11, 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. No sé si ustedes saben, pero el número 70 representa las naciones de la tierra. Eso era algo simbólico de Dios, diciendo, un día voy a derramar de mi espíritu sobre todas las naciones de la tierra. No era solo sobre el liderazgo. Por eso también Jesús envió a 70 seguidores, de dos en dos, porque 70 era una representación de que el evangelio iba a llegar a todas las naciones. Versículo 25. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban ellos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos, porque solo tú puedes hablar de parte de Dios. Aleluya. Solo tú es el super ungido de Israel. ¿Y qué dice Moisés? Versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Era una petición. La mayoría de las peticiones de Moisés, como esta que está aquí, te ruego que me muestres tu gloria. Todo Dios lo tomó, pero no todo Dios le contestó cuando quiso. Cuando dijo, te ruego que me muestres tu gloria,
Moisés murió y no llegó a ver, porque cuando apareció su gloria, Dios mostró solo las espaldas, le cubrió el rostro. Pero cuando Jesús se transfigura en el monte, en Mateo 17, y muestra la gloria de Dios, aparecieron dos personajes ahí, Elías, y 1500 años después, Dios contesta la oración de Moisés. 1500 años después que él dijo: Señor, ojalá todo el pueblo fuese profeta y que todos tengan tu espíritu. 1500 años después, Dios derramó de su espíritu sobre toda carne y todos tienen capacidad de profetizar hoy. Él derramó de su espíritu sobre toda carne. Qué bueno que Dios unja a carnales. Todo comienza en la carne, pero después el espíritu tiene que dominar la carne. ¿Cuántos van entendiendo el clamor y la historia? Ahora viene otra dimensión a través del nuevo pacto. Jesús para nosotros es más que un acceso al cielo después de una muerte física. Es un acceso al Padre aquí y ahora, que todos podemos tener. Una iglesia poderosa no es una que tienen miles de personas, sino que tienen personas que saben quiénes son y que saben que tienen acceso al Padre y para traer el reino de los cielos a la tierra. Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que su espíritu estuviera sobre todos. David es una referencia para el nuevo pacto, porque aunque él estaba en el antiguo pacto, él vivió cosas y entendió cosas antes de tiempo. Él logró hacer en la tierra como en el cielo, haciendo 24 horas de adoración, estableciendo el reino de Dios en la tierra. 1000 años antes del Padre Nuestro, él entendió, venga tu reino y hágase en la tierra como en los cielos. Por eso él es una referencia para la iglesia. Pero el modelo original sigue estando en el cielo, hacer en la tierra como en el cielo. Y los que tienen acceso a los diseños del cielo son los que son guiados por el Espíritu de Dios viviente. Volviendo a 1 Crónicas 25. Volviendo a 1 Crónicas 25. David dijo, eligió músicos no para entretener a la gente antes de la palabra. No eligió músicos para animar al público. No eligió músicos para grabar CDs. Eligió músicos para que profeticen. En el mejor concepto de profetizar, que era crear ámbitos del cielo en la tierra. Él eligió a los hijos de Asaf, de Man y de Jedutún. ¿Por qué? 1 Samuel capítulo 10. Acá habla de una compañía de profetas. Cuando Saúl fue a ser ungido por Dios, él recibió una serie de instrucciones. Saúl estaba perdido buscando burras. Se le había escapado las burras de su papá. Y la verdad, no sé quién era más burro ahí. Pero Dios transformó un buscador de burras en rey, porque se metió en un ámbito profético que le mudó el espíritu. La última instrucción era: después de esto llegarás al collado de Dios. 1 Samuel capítulo 10 versículo 5.
Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Esto es algo poderoso también, lo que dije recién. El collado de Dios, el monte de Dios, pero ahí está la guarnición de los filisteos. O sea, los filisteos cobraban peaje para entrar en el monte de Dios. Ellos estaban administrando lo que era de Dios. Peaje se dice aquí también. ¿Saben lo que es? Y fíjense, eso, ¿no? Eso es muy loco, chicos. Nosotros no tenemos que meternos. Pero voy a leer todo ahora, les voy a explicar eso. Estaban en el collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, porque se acercó a ese ámbito donde habían profetas que bajaban del monte de Dios, tocaban instrumentos que creaban un ambiente que el que se acercaba se transformaba. Entonces, como él se metió en ese ambiente, su espíritu fue mudado. Me llama la atención el monte de Dios que estaba bajo la guarnición de los filisteos. Y profetas que bajaban de ahí, de esa dimensión. Hoy muchos quieren meterse en el medio secular para evangelizar a través de la música, cuando en realidad lo que la música secular está haciendo es administrar un recurso que siempre fue de Dios. Como que los filisteos cobran y sacan ganancias de un recurso que es de Dios. Y nuestro mayor error es meternos en el mismo sistema de administración de los filisteos para intentar recuperar lo que es de Dios, en vez de subir directamente el monte y bajar algo original que deshace todo el poder de la guarnición de los filisteos. El que tenga oídos, oiga, que Dios te revele cómo hacerlo. Pero ayer el diario que salió en el diario El País me hacía una entrevista. Me preguntaban cómo yo creo que está creciendo la influencia de la música gospel. ¿Cómo hacemos para promocionar más la música gospel? Entonces yo decía, la música gospel no fue hecha por Dios para ser una opción más en la radio. Me gusta reggaetón, me gusta el rock y también la música gospel porque suena bien y hace bien el alma. No. La música de Dios fue hecha para gobernar ambientes, gobernar circunstancias, y no tiene comparación con ningún estilo de la naturaleza caída. No tengo que entrar en el sistema de los filisteos, en el sistema de su administración para ser una opción más, sino que tengo que subir al monte de Dios y bajar algo original, que nadie de los filisteos puede copiar eso. No hay comparación, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Vence el mundo. Pero bueno, acá el tema es siguiente. Cuando David estaba huyendo de Saúl, porque después, ustedes conocen la historia, Saúl fue ungido, aunque, escuchen eso, aunque el espíritu de Saúl fue mudado, su alma no fue procesada, su carácter no fue procesado. Y toda persona que llega al éxito sin ser procesado se corrompe. Yo me acuerdo cuando éramos chiquititos, un hermano mío me dijo: Marcos, si Dios ungió a Saúl y después él, porque no fue obediente, dejó de ser rey, imagínate nosotros, ¿qué vamos a creernos? ¿Que somos ungidos solo porque somos hijos de pastor o porque vamos a la iglesia? No,
Decía, tenemos que procesar nuestro carácter para mantener lo que Dios nos dio. Y no confiarnos en que fuimos ungidos desde el vientre de la madre. Porque Sansón también fue ungido desde el vientre de su madre, pero no logró su propósito. Saúl fue ungido, pero ser usado no significa ser aprobado. Entonces habla a todos los que están esta mañana, no busquen atajos y no quieren escaparse de los procesos de Dios. Que deja que el Señor procese tu carácter, deja que sea machacado y destruido tu orgullo, tu ego, tu autosuficiencia. Dios va a usar diferentes maneras para procesarte. No quieras buscar el mejor camino, no quieras confiar en tu unción, porque unción y talento vienen de Dios, pero el carácter eres tú el que procesa para sostener esa unción y talento que te va a llevar a una dimensión de gobierno. Entonces, como Saúl falló, Dios entrenó a David justo con Saúl. No para que David cambiara a Saúl, sino para que David estuviera bien cerca y que matara al Saúl que estaba dentro de él y no cayera en los mismos errores en el futuro. Si tú tienes líderes o referencias de gente que tú dices, no, eso no tiene que ser así, no está haciendo lo correcto, no necesariamente tú estás ahí para cambiar a esa persona. A veces es para que tú no caigas en los mismos errores que él cayó y que ese sistema muera dentro tuyo. Pero muchos quieren tomar justicia propia y no entienden los procesos de Dios. David no tocó en el ungido de Dios, sino que mató al Saúl que había dentro de él. Y cuando Saúl comenzó a buscar la vida de David, en vez que David